El Sistema Michoacano de Radio y Televisión es un medio público y como medio público, pues claro que estamos a favor de todas las demás cosas públicas, incluyendo la educación y bueno, incluyendo a los libros de texto gratuitos. En este serial de programas de peras y manzanas, donde hemos estado abordando los libros de texto gratuitos, pues hemos tratado de dar una amplia información, un análisis amplio, debatir muchas cosas y el día de hoy vamos a confrontar los errores versus los aciertos. ¿Cuántos errores tienen los libros de texto? ¿Esto impacta de verdad en el desarrollo de habilidades y en la aprehensión de los niños y de las niñas? ¿Cuántos errores tenían antes y cuántos aciertos tenían antes? Se dicen muchas cosas, como se dicen muchas otras en otros temas, pero es necesario que enfoquemos esto. Estas ediciones especiales van encaminadas a poder desmentir mitos y a demostrar que el gobierno federal, por lo menos la Secretaría de Educación Pública, que los libros de texto son de su competencia, pues es una dependencia que está tratando de hacer las cosas bien. Y bueno, la educación también se transforma. Tan especial son estas ediciones que he dejado los colores oscuros y yo traigo colores claros, pero si hay algo más claro que mi camisa del día de hoy, son las opiniones y los pensamientos de nuestros panelistas. Por eso es que hemos conjuntado, como siempre lo hacemos acá, a un panel interesante. Errores, contraciertos en los libros de texto gratuitos, mitos, de eso vamos a hablar el día de hoy. Por eso es que están las siguientes personas. Buenas tardes, pues con el gusto de saludarlos, por supuesto, agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Mayra Xiomara Treviso Guizar y estoy participando en la Dirección de Educación Primaria como directora. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día, Patricia Flores Anguiano, Coordinadora General de Planeación y Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación en el Estado. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Antonio Peña Romero, soy un docente de grupo, trabajo en una comunidad indígena y recién fui invitado a la revisión de algunos contenidos para las escuelas secundarias. Ese es el motivo por el que estamos aquí. Esperamos que podamos solucionar algunas de las grandes dudas. Buen día, mi nombre es Miguel Ángel Alonso Rubio. Trabajo como asesor técnico pedagógico en los programas compensatorios. Estos programas compensatorios están a cargo de la Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa, en donde hacemos principalmente trabajo de asesoría técnico-pedagógica para los docentes de primaria general e indígena en el Estado. Bueno, pues ya los escucharon, entonces vamos a arrancar, vamos a meternos de lleno al tema errores contra aciertos. El margen de error de estos libros, ¿de cuánto es? Sí, bueno, el margen de error es del 0.09%, lo cual representa en realidad, en comparativo con errores que ha habido en la publicación, edición de otros libros de textos, en el histórico, pues representa un margen muy inferior. Decirte que más allá de los errores que pueda haber en el diseño o en la publicación, más bien en la publicación, porque el diseño no tiene error, la metodología, la herramienta, la guía como base del proceso de enseñanza de educación, ahorita lo vamos precisamente a establecer aquí en esta mesa de análisis, nos va a establecer los enfoques y el carácter que tiene precisamente como herramienta de apoyo en las escuelas para que el centro de atención precisamente sean nuestros niños y nuestras niñas. Ok, Xiomara. Pati, ¿todos los libros tienen errores o no? Todos los libros tienen errores, por supuesto. Yo creo que todo es perfectible. Sin embargo, me parece que el debate se va por el falso debate, por aspectos superfluos y no de fondo, porque las redes, los que se dicen intelectuales,
pues debaten sobre que si tiene una S o demás, un punto, una coma, un acento, una palabra, pero ese no es el debate de fondo. ¿Por qué? Porque no los conocen. ¿Por qué? Porque no los han leído. ¿Por qué? Porque no hay cómo defender su visión. Si realmente nos fuéramos al debate de lo que implica la nueva escuela mexicana, de este nuevo modelo pedagógico, pues realmente no tendrían argumentos. Entonces se van por lo que encuentran que pudiera ser un error y lo magnifican. ¿Qué libro, a quienes nos gusta un poco leer, no encontramos un error de impresión, de redacción, de gramática? Sí. Pues a alguien se le pasó y bueno, para eso existe la figura de fe de erratas, ¿no? Entonces, todos tienen errores, creo yo. Bueno, no todos, pero sí los libros pueden tener errores, claro que sí. Pero el debate no es ese. Yo creo que el debate es en qué consiste este nuevo modelo educativo llamado Nueva Escuela Mexicana, que es otra manera de educar, otro método de enseñanza-aprendizaje. Marco, ¿revisaste los libros? Sí, me tocó particularmente revisar el libro de saberes, Ajá. conocimiento científico. ¿Cómo lo viste? Escuela secundaria. Muy interesante. Comparto la opinión porque de inicio revisarlos implicaba que nos acercáramos a los conceptos, a la parte que tiene que ver con la currícula, dónde estaban, qué tipo de contenidos, etcétera, pero sobre todo era importante llegar a revisar aquellos conceptos, los nuevos, los diferentes, cómo poner distancia de contenidos de una base conceptual diferente que existía en los libros anteriores. Cuidar que efectivamente los conceptos de la nueva escuela mexicana pusieran distancia de la educación planteada desde el neoliberalismo. ¿Qué tipo de conceptos tendríamos que revisar que estuvieran ahí, pero que no repitiéramos aquellos conceptos de la vieja escuela? Claro. ¿Sirven o no sirven entonces, Miguel? Los libros sirven, pero se está focalizando un planteamiento, a mi parecer, un poco erróneo, porque se trata de, hasta cierto punto, satanizar libros de texto. Los libros de texto no son el único elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablemos de enseñanza y de aprendizaje, dos procesos diferentes. Un proceso es enseñar cómo está el profesor capacitado para hacer sus actividades dentro del aula a través de procesos didácticos, metodológicos, técnicos, estrategias diversificadas, y otra cosa es establecer el concepto de aprendizaje de los niños. Los niños aprenden de manera distinta y esta vinculación que se llama proceso enseñanza-aprendizaje empieza desde reconocer cómo enseña un profesor y cómo aprende un alumno. Comparando los paradigmas que se han establecido, el anterior paradigma decía que los niños deberían aprender por partes, español, matemáticas, historia, fragmentar geografía, el etcétera. conocimiento. Sí. Eso era, pero también los libros anteriores tenían proyectos. No es cosa muy distinta en el trabajo metodológico. Lo que sí es importante reconocer que los proyectos anteriores son proyectos didácticos. ¿Por qué? Porque se rescataban actividades de un contenido escolar. Ajá. La diferencia fundamental que se establece en estos libros es que se trabaja de una perspectiva humanista, en donde el problema radica en el reconocimiento de los problemas sociales, culturales que tiene una comunidad en específico y se tratan de resolver a través de contenidos científicos. Estos libros son un apoyo, son un recurso para el aprendizaje y hay que diferenciar un recurso para el aprendizaje de un objeto para el aprendizaje. Si este libro lo tomo como tal, es un objeto. Claro. No me sirve de nada. Pero si le doy una intención didáctica,
le doy una intención comunicativa, me va a dar como consecuencia una forma distinta de trabajo. Y eso es lo que está haciendo este tipo de escuela mexicana. Yo no sé si creerles, ya me siento bien adoctrinado, pero vean, aquí están las posturas. Revisemos siempre lo que nos llega, la información que nos llega, no toda siempre es verídica. Con peras y con manzanas estamos hablando sobre los libros de texto una vez más. Ya me conoce Benjamín Mendoza, vamos a ir a una pausa y regresamos porque también me interesa preguntarles, que ustedes me digan si esto es político o no es político. Porque bueno, estábamos hablando del falso debate y creo que el falso debate se está llevando a un terreno político de parte de los detractores y no se trata de eso, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente importa? El contenido de los libros, escuchar a los profesores, que las autoridades nos den la cara y nos expliquen. Pero bueno, yo solo soy el conductor, no tengo que opinar, ya nos dirán ustedes. Vamos a una pausa, esto es peras y manzanas. Estamos de vuelta. Xiomara, ¿hay política, bueno, diría el presidente, politiquería en esto? Sí, por supuesto que ¿Por qué? sí. A ver, dinos por qué. Porque hay intereses que se lastiman, se vulneran, cotos de poder y obviamente utilizan un tema que es noble, que estamos intentando que llegue a todas las regiones, a todas las comunidades de nuestro estado. Por primera vez los libros de texto de primaria están en Michoacán, están en las regiones, están en las zonas. Van a ser distribuidos, se está trabajando ya a través de los consejos. Ayer instalamos el consejo técnico precisamente de este ciclo escolar del nivel de primaria y estos intereses que se lastiman, por eso ahora inventan o dicen que se están estableciendo contenidos que van a lastimar a las familias, que van a lastimar a los niños, que los van a invitar a temas que nada tiene que ver con lo que por el lado contrario sí promueve esta enseñanza de la nueva escuela mexicana, que es aprender la ciencia con conciencia, con sentido humano, es un proyecto humanista particularmente. Ok. Cuando los escucho me vuelvo cada vez más comunista, se los juro, se los juro. A ver, barba ya la tienes. Sí, la barba ya la tengo. A ver, Pati, ¿por qué centrarse en esa discusión de parte de la oposición y por qué no entrarle al verdadero debate? Porque el verdadero debate lo van a perder. Mira, dicen, es que adoctrinan. ¿Hay filosofía? Sí, sí hay filosofía. Filosofía. Ahí están las teorías de Paulo Freire, filósofo brasileño. Ahí están las teorías de Piaget. Ahí están las teorías de Montessori. Ahí están las teorías de Gardner. O sea, ¿qué nos dicen algunos de ellos? Cada uno de ellos. Nos dicen, el niño, hay que reconocernos que cada uno tiene distintas inteligencias, distintos saberes. La opinión que dice Xiomara, la que digo yo, es a partir de nuestra realidad, de nuestra complejidad en el entorno en el que vivimos. Pero que también el niño aprende a través de la observación, de la exploración, del conocimiento. Esas filosofías están ahí. Dicen, es que no hay matemáticas. Yo conozco muchísima gente que es analfabeta y sabe matemáticas. No fue a la escuela, no agarró un libro y sabe cómo las aprendió en la experiencia, en la cotidianidad, en el día a día. Entonces, pues como ya decíamos en el bloque anterior, pues no necesito tener un libro de matemáticas para aprender matemáticas. Están en cada hoja de cada uno de los 5 libros de cada grado. Entonces, lo perderían el debate, por eso no le quieren entrar al debate. Le entran, es que no tiene matemáticas, es que es adoctrinado, es que es el lenguaje, es que... Y todos se sienten pedagogos, Y todos ¿no? se sienten pedagogos. Y hace unos meses todos eran expertos en otros temas de acuerdo a la coyuntura. Sí, claro, en epidemia, En recuerdo. COVID eran expertos en COVID. Pasaron haciendo profecías. Entonces, que si cuántos vamos a tardar vacunando, que si así cuánta es. gente va a fallecer, y siempre le fallan. ¿Qué sucede? Efectivamente se trastocan intereses, pues claro, se enojan,
porque están en contra de todas las políticas públicas que el gobierno de la República instrumenta a favor del pueblo. No les gusta que el pueblo despierte. Y dice Paulo Freire, pues es para que el oprimido piense, debata y rompa las cadenas que tiene de pobreza, de miseria, marginación, etcétera. Entonces, yo creo que deberíamos de invitarlos a esta mesa de peras y manzanas, a estos que dicen hay que tirarlos, no hay que entregarlos, y me parece que los padres de familia de aquellos lugares donde dicen que no los van a entregar, deberían de demandar a quien dice que no los va a entregar, así sea un maestro, un director, un supervisor, un gobernante, porque es un derecho constitucional. En el tercero constitucional es un derecho que el niño tenga educación, y este es un instrumento. Y entonces, pues, oye, ganamos una revolución, como para que ahora nos digan, no, pues no se entregue el libro. Además es una competencia del gobierno federal, Claro. la Rectoría de Educación, y tú como Estado coadyuvas. Entonces yo diría a los padres de familia, ahora hay que contrademandar a quien puso amparos de que no se entreguen. ¿Tú por qué decides por mí? Claro. Yo decido por mí. Y es un derecho, y además es una obligación de los estados entregar los libros, y que ahí se genere el debate en las escuelas. Y veamos si realmente lo que dicen estas personas de la derecha conservadora tienen razón. Pero no lo van a querer, porque van a perder ese falso debate, y además porque saben que están bien hechos los libros. Marco, ¿tú notaste algo así que te asustara en los libros? ¿Alguna suerte de adoctrinamiento? O sea, ¿encuentras alguna razón por la cual no se distribuyen? No, absolutamente. No, lo que me espanta es el miedo de los conservadores. Ajá. Eso me espanta porque creo que los argumentos y las narrativas que están generando en torno a los libros de texto, los nuevos, son completamente erróneas. Tengo la impresión de que les ha faltado y les falta leer. Ya escuchábamos algún meme por ahí. Es que los conservadores aprendieron a leer, Sí. pero no a revisar los libros de texto No razonar. en su gran potencial. No me espanta lo que observé en los libros. De hecho, en el libro de Saberes y Pensamiento Científico de primer año de escuela secundaria se aborda el tema sexual. Por supuesto que es una de las cuestiones que están apareciendo como mitos, pero que siempre han aparecido. Y tiene una razón por qué está ese tema. Claro que sí, porque tampoco se han actualizado. La idea conservadora es una visión retrógrada que no se actualiza de las innovaciones que existen en los sistemas educativos del nuevo mundo, de esta globalidad, pero que tampoco aterriza en lo local. Ha habido cambios muy importantes en el contexto latinoamericano, en el contexto ibérico, en el contexto de las Europas, que nos indican. África justamente ahora está teniendo un revuelo con el discurso del comandante, el representante de Burkina Faso. Sí, hay ahí todo un revuelo, perdón. Por supuesto, pero a esos debates la nueva escuela mexicana no lo rehúye. Vamos de cara a enfrentarnos a esas nuevas realidades. El conservadurismo no acepta que haya un cambio de época, que ese cambio de época implica el reconocimiento de que los saberes son importantes en el contexto internacional. Mientras acá debatimos cosas que tienen que ver con una lucha política, los pedagogos en el mundo están debatiendo las maneras y las formas en cómo vamos a generar el diálogo de la escuela con la comunidad. ¿Cómo vamos a hacer el intento para que la escuela no sea la que vaya a las comunidades, sino las comunidades vengan a la escuela a hacer sus reclamos? En efecto, allí van a encontrar a un maestro, a un pedagogo que estaba olvidado en la política neoliberal, que había sido ninguneado. Era cifra. Era cifra, era objeto. La propuesta
de la nueva escuela mexicana es sobre todo recuperar la dignidad del maestro, que se reconozca que tiene capacidades para pensar al ser humano, pensarse en el ser humano y pensar la naturaleza. Eso es fundamental, por eso decimos que no tenemos miedo a encontrarnos con el pueblo, no tenemos miedo a que el pueblo revise los materiales, porque además se van a enamorar. Están tan bien diseñados, están amorosamente diseñados para que el niño encuentre un vínculo, una nueva capacidad de entendimiento amoroso y que se vean como familia y como entes que son importantes. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, Miguel. Nada más aclarar algo. Sí, en el lenguaje que utilizamos comúnmente nosotros en este programa, creo que mis compañeros panelistas y bueno, mucha gente en el país, se utiliza la palabra conservador y se ha politizado mucho y qué bueno que las cosas se politicen de manera responsable, no de manera irresponsable. Aclarar que se toma como ofensa, pero cuando hablamos de conservadores nos referimos a las personas que quieren conservar las cosas como están. Y es ahí donde decimos... Que quieren dominar. Claro, de donde decimos que son todo. retrógradas porque quieren conservar las cosas como están, pero piense por qué quieren conservarlas. El tema es que unos cuantos son los que quieren conservarlas porque se ven privilegiados y se ven beneficiados conservándolas. Claro. El tema es que hay un montón de otras personas que no reciben ese privilegio, pero que les compran la idea. Entonces piense si usted es igual que su hijo o hija ahora, si vive la infancia de la misma manera, si ve el mundo de la misma manera, si tiene acceso a la misma información, si tiene acceso a la misma tecnología, si vive en el mismo contexto, se dará cuenta que no. Entonces, por eso es que decimos no a los conservadores. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta, nos quedamos aquí, nos faltaba darle la palabra a Miguel. Entonces, ¿hay algún acierto en estos libros? En el tema, pues digo, en la estructura, en el tema pedagógico, hablamos de los campos formativos, ¿no? Y que ahora, bueno, han cambiado cómo las matemáticas se integran, pero pues ellos sostienen que eso no sirve. Los detractores sostienen que eso no sirve. ¿Sirve o no sirve? Vale la pena reconocer cómo es la estructura de los nuevos libros. Vale la pena reconocer cómo está en este momento la sugerencia metodológica para trabajar esto que está en tu mesa. Primero, anteriormente los libros se trabajaban por asignatura. Ahorita lo único que se está haciendo es agrupar asignaturas en lo que se denomina campo formativo. Es aquí donde se pierden algunas cosas. Pero, perdón que te interrumpa, Miguel, las ciencias naturales también era un campo formativo. Yo crecí con esos libros, ¿no? No, era una asignatura. Ajá, era una asignatura, pero digo, incluía temas de biología, ¿no? De física, de cosas, digo, al final de cuentas se agrupaba. Ajá, sí, es a lo que quería llegar, ¿no? Nada más. Solamente que para la escuela primaria, las asignaturas están formadas hacia una línea específica de trabajo. Ajá. En este momento, las asignaturas han sido agrupadas para un análisis global y se llama este análisis interdisciplinario. ¿Qué es lo que se está pretendiendo? Que un campo formativo, por ejemplo, el campo formativo de pensamiento científico, agrupa a lo que es las ciencias naturales y lo que acabas de mencionar, la biología, la química, la física. Ajá. Ahí los agrupa, pero también agrupa las matemáticas. Ese campo formativo de ciencia las agrupa. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que el profesor se dé cuenta que cuando esté dando un contenido escolar, no lo dé aislado, sino lo dé integrado. ¿Cómo lo va a hacer? Es a través de un proceso metodológico. Lo que hace falta en el debate es reconocer que los profesores son gente que sabe de metodología,
gente que sabe de estrategia, de organización. A ver, no es ocurrencia, pues, no es como que digan, a ver, va pasando alguien, vente y tú diséñalo. No, son personas que se dedican a esto. Es correcto. Vamos a pensar en algo. Ya se llegó el primer día de clase, ya me entregaron mi libro y ya lo tengo en mis manos. ¿Cómo voy a trabajar? El profesor no es que no sepa trabajar estos libros, aun cuando los tiene en sus manos. El profesor reconoce que una forma de trabajo muy especial y donde los alumnos participan de manera colaborativa, estableciendo una vinculación y le llaman pensamiento crítico para saber qué dices tú, para hacer una vinculación de aprendizajes y lograr lo que se llama significatividad. Eso es lo que se está proponiendo. ¿Qué es la parte interesante? La parte interesante es que sí existen las asignaturas que se dicen, pero hace falta algo. Hace falta que se reconozca, que el profesor reconoce cuál es la didáctica de las matemáticas, la didáctica de la lectura, la didáctica de la escritura. Caso concreto, para primer grado de educación primaria. ¿Cómo enseñan a escribir a los niños? Los niños tienen un proceso específico, pero anteriormente hemos venido pasando de métodos diferentes para enseñanza de lectura y escritura y actualmente tenemos algo que se denomina el proceso de adquisición de la lengua escrita. Esto es lo que mucha gente está desconociendo en el maestro, su profesionalismo y cómo puede incorporar sus saberes a contenidos de algo que se llama programa sintético. El programa sintético es el programa nacional de donde van a partir los saberes específicos de todo el país, pero por eso están diciendo que hay una profesionalización docente y hay una palabra en especial en este documento, se llama codiseño. El codiseño es la parte fundamental que establece que cada docente va a incorporar los contenidos específicos de su contexto si le hacen falta. ¿Qué le hace falta a un maestro en una localidad para que sus niños aprendan la lengua escrita y no lo encuentro en mi programa sintético? Pues lo voy a buscar y voy a hacer lo que se denominó programa analítico. Lo voy a hacer crecer, lo voy a dar una función y voy a hacer que mis alumnos en su contexto aprendan de acuerdo a lo que yo tengo ahí. ¿Con qué? Con esto que se llama material. Y este material es solamente un medio para reconocer que es un recurso para el aprendizaje. Ok. ¿Qué participación tan dictatorial, verdad? Seguramente usted se estará preguntando si lo que acaba de exponernos con esa manera pausada y clara es propia de un dictador. Y lo digo de manera irónica porque pues eso es lo que nos están vendiendo, ¿no? Vamos a pasar con Xiomara. Aciertos, ¿los tiene o no los tiene? Por supuesto que los tiene, y yo resaltaría mucho precisamente que no hay un lenguaje sexista, ni machista, ni discriminatorio. Si ese es el daño que se puede hacer en el desarrollo y en el crecimiento al educar a nuestros niños, yo creo que los padres de familia, al ver los contenidos, van a ser los primeros que van a defender esta forma de educar a nuestros niños, a nuestras niñas. Yo soy madre de familia, antes de ser funcionaria soy madre de familia. Y mi mayor preocupación es que mis hijos sean buenas personas, que sean buenos ciudadanos. Y eso tiene que ver no solamente con el desarrollo y la educación que les demos desde casa, sino también esta parte de enriquecimiento que tienen en la escuela. Y precisamente parte de este desarrollo del ser humano es poder identificar los problemas de su entorno, desean desde el salón, desde la escuela, desde la comunidad, para poder reflexionar y al identificar precisamente esta problemática, también estar en la búsqueda de las soluciones, que es lo que necesitamos también. En este sentido, yo resalto y digo que me complace a mí mucho, después de estar en la defensa de los temas, por ejemplo, de las mujeres durante muchos años, para impulsar esquemas en la igualdad de género, pues me complace mucho ver que este libro tiene precisamente estos vocablos,
que tiene estas virtudes, que tiene cualidades en donde impulsa precisamente que no caigamos en temas como el bullying o el acoso escolar que sucede constantemente en nuestras escuelas. No, sí sucede y tiene repercusiones mucho más allá de las aulas, ¿eh? Yo crecí todavía en una generación donde esto era algo común y donde era visto como una especie de formación para sobrevivir en la vida, ¿no? Uno aprende cosas. Para ser resiliente. Claro, uno aprende muchas cosas, sí, de manera muy mala, sí. A ver, pero no es la única forma de aprender. Esa fue con la que aprendí yo y seguramente muchas personas en el país, pero no es la correcta, ni es la única. Porque hay gente que todavía defiende eso, ¿no? Que en la actualidad nos dice, no, esta generación es de cristal, etcétera. No. A ver, el racismo se llama racismo, no es que seamos de cristal o que los chicos y las chicas sean de cristal. El lenguaje inclusivo gramaticalmente no es aceptado, pero el lenguaje es del hablante y si vamos transformándolo en algún momento será aceptado. Y bueno, la convicción social, yo siempre he dicho, yo la tengo, tal vez en la gramática me cuesta, pero socialmente el lenguaje inclusivo, ¿por qué no? Hay que utilizarlo y así un montón de cosas. Entonces, no se trata del material con que estén hechas las personas. Se trata de llamar las cosas como son. Los fifís son fifís, aunque se enojen, pues no. O sea, vamos a una pausa, no se vaya de acá, espera sin más. Estamos de vuelta. Pati, ¿aciertos? ¿No hay aciertos? Hay muchísimos aciertos y creo que tendríamos que preguntarnos qué tipo de ciudadano queremos formar con este nuevo método. Más que si hay palabras, hay errores, ¿qué quiero yo como país formar en estas aulas? Primero quiero que sean aulas felices, ¿sí? No que el niño va a fuerzas a la escuela. Claro. Porque no me gustan las matemáticas, mamá, y son un coco en nuestro país las matemáticas. ¿Por qué? Quizás porque el método, la pedagogía, la forma, pues no ha sido la correcta, ¿no? Entonces, que sean aulas felices y queremos un perfil de egreso donde los niños pues tengan todos estos principios éticos de la generosidad, del humanismo, de la responsabilidad, de la honestidad, que todos esos valores nuestros papás o abuelos para los más jóvenes se formaron en esos valores y ahí siguen, nomás que los hemos desviado, porque así conviene al neoliberalismo y lo que no le conviene al neoliberalismo lo sataniza, lo señala, claro, como ha sucedido en la historia económica en Latinoamérica. Países en desarrollo, no, eso está malo, esto, y pum, van y lo invaden y claro, lo destrozan y no permiten que ellos se gobiernen a sí mismos. Entonces, lo que bien decías, pues el conservadurismo por supuesto que no quiere tener ciudadanos críticos, pensantes. claro. Ellos quisieran educarnos a su visión, a su manera, a su forma, y lo hicieron quizás en 30, 40 años, pero hay un nuevo gobierno y ejerce el poder de manera diferente. Entonces, tiene muchos aciertos el diseño, los colores, los dibujos. Es más, rescata temas, rescata dibujos, incluso ilustraciones interesantes de temas indígenas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Que siempre se levantaba la alfombra y se metía esa parte abajo, ¿no? Y es México, y es una gran parte de México, y ellos no lo quieren aceptar. Y que nos contaban una historia que a lo mejor no era la verdadera, claro, de cada una de las etapas de nuestra vida social, económica y política. La castración de figuras de próceres, La castración, ¿no? De sí, programas. como, y de próceres. Digo, yo recuerdo Hidalgo en el 2010, vamos a echarle toda la batería a que era mujeriego y que no sé qué. A ver, pero si es una persona, pues, seguramente tuvo muchos errores, pero hay que concentrarnos en que fue una persona que se planteó cambiar el país por el bien de muchos. Efectivamente. Entonces, decía el maestro Marco, el tema de la sexualidad. Pues no está nomás porque a alguien se le ocurrió, está porque hay 200,000 niñas de primaria en el país con embarazos. Claro. Pues hay que explicarles a los niños. Además ya se les da, no es que ahora se les vaya a dar. Mi hija ya cursó 5º año, sí, y ya se le
Acoso informó sexual, sobre el tema. violación, Entonces, todo eso es prevenirlo. Bueno, pues es decirle a las niñas y a los niños, miren, estos son los organismos, hombre, mujer, así funciona esto, cuidado, porque estas son las consecuencias. Conozca Entonces, su cuerpo, pero sea responsable, vaya a conocerlo al baño, y no en la calle, y o sea, no pasa nada, ¿no? Y no es un tiene tema malo. que se aborde ahora, ¿eh? Ya en quinto año, cuarto, Ah, quinto en año, quin- ya lo están A mí dando. me tocó en quinto. Ah, bueno, Cuando yo es que postgrado. tú estás chavo, a mí no me lo explicaron cuando yo Ajá. estudié, ¿no? Pero qué bueno, claro, con un apoyo y acompañamiento responsable del docente y por supuesto de los papás, porque también los papás jugamos un rol protagónico en la educación de nuestros hijos, no solamente la escuela y el maestro, ¿y nosotros qué? Oye, pues esto es una triada, gobierno, padres de familia, docentes, poniendo al centro a nuestra niñez y adolescencia. Y en esa complejidad que vive la comunidad, y no es una complejidad de problematización, así es la naturaleza, es el ser humano, es la comunidad, es complejo, bueno, hay que entenderla, hay que comprenderla y hay que resolverla desde distintas visiones, no tiene por qué ser una sola. Sí. Claro. Finalmente vivimos en una democracia, ¿no? Vivimos en una democracia. Debe haber Entonces, pluralidad. esta visión del gobierno federal es correcta, es atinada, es pertinente, es congruente, es necesaria, porque hay que educar desde preescolar. Sí. Porque si no se nos pierden los chicos. Aciertos, Marco. La incorporación, pienso yo, de una palabra nueva, cosmovisión, Claro. También era de lo que se negaba, ¿no? de lo que se negaba. No estaban este tipo de conceptos. Y en el pasado, las resistencias en todos lados de estas Américas Claro. mantenían esta postura de quererse ver, que nos visualizaran a todos. Este es un acierto de los nuevos libros de texto, porque está el tema de la cosmovisión. Y seguramente los padres de familia van a querer que sus maestros les otorguen una explicación correcta de lo que es la cosmovisión, porque tiene que ver con el codiseño. El codiseño, más allá de que signifique vamos a hacer entre todos un diseño, un plan educativo, tiene que ver con presentar lo más importante que tiene nuestro país, que es su riqueza cultural. 68 culturas que estaban opacas en este país. Ese es uno de los grandes aciertos de la nueva escuela mexicana. Ahora están. Ahora se incorporan relatos de las comunidades, porque es importante que se visualicen ahí. Y es importante también que todos aprendamos que el concepto de cosmovisión nos da la oportunidad para ver al otro, para ofertarle a los jóvenes, a los niños, a los estudiantes, la oportunidad de que vean la riqueza de su patria. Eso es muy importante decirles también a los conservadores. Ustedes hubiesen querido que las culturas en México no existiesen. Claro, quisieron borrarlas con un Quisieron plumazo, ¿eh? borrarlas de un plumazo. Ajá, yo Ahora recuerdo. las traemos acá. Historia, Las a nivel secundaria, visibilizamos. historia Las de México visibilizamos. empezaba bajo ese esquema que ellos hicieron, que me tocó impartir clases, desde la independencia. O sea, ya no se incluía en los contenidos, y era el pasado, no era como, una hojita, una breve reseña. La vida empezó desde aquí. Ajá. Déjenme concluir en esta parte, porque va a ser muy importante que entendamos en este campo formativo de saberes y conocimiento científico, qué bueno que se incorporen los saberes, porque no solamente existe la civilización europea como tal, existen otras civilizaciones. Y nosotros en México tenemos que reconocer que este es un estado pluricultural y que somos parte de una gran civilización. Los saberes que estén integrados ahora es uno de los grandes aciertos, porque ahora tenemos que distinguir entre los saberes de las comunidades, tenemos que distinguir entre lo que son saberes locales, que se transforman en saberes pedagógicos cuando ya interactuamos, y esos saberes pedagógicos se transforman en nuevas narrativas y le dan la oportunidad al profesor, al docente,
de que genere su propio texto y su propio vocabulario. Esas nuevas narrativas se van a transformar en nuevas metodologías. Es urgente que consolidemos un método sistematizado. Algunos piensan que la nueva escuela mexicana es un modelo nuevo. No hay que decirlo claro, concreto. Ese modelo se va a crear a partir de que seamos capaces de sistematizar las experiencias vividas en esta triada de participación de padres de familia, de los docentes y de los alumnos. Vamos a generar unas nuevas narrativas. Por eso los libros van a ser perfectibles. Eso lo tenemos que Y en decir. constante cambio. En constante cambio. Claro. Vamos a ir a otra pausa y volvemos para ir cerrando tus peras y manzanas. Estamos de vuelta y yo interrumpí a Marco porque tenemos que ir a pausa. Concluye, Marco, para darle la palabra a Miguel, por favor. Hablas de las bondades que tienen los nuevos libros de texto. Yo creo que sí. Yo creo que hay varias capacidades que están desarrollando los nuevos libros de texto. Una de ellas es esa capacidad de incentivar la voluntad de los niños, de los padres de familia y de nosotros como docentes a participar en un nuevo proceso de creación de un nuevo sujeto. Algo nuevo, diferente, un perfil que esté acorde a los momentos de cambio que vive el mundo y la globalidad. También desarrolla capacidades emotivas. Nuestros libros de texto, hay que decirlo y que se oiga lejos, proporcionan es un facilitador del diálogo. El niño realmente se encuentra con el libro. Ya lo harán los padres de familia cuando revisen sus libros y participen con ellos, que los niños se van a motivar con las lecturas que tenemos, porque son muy ricas. Además, otra capacidad que están desarrollando los libros es la capacidad cognitiva. ¿Qué significa esto? Que vamos a aprender a pensar con ellos, y para la sociedad. Vamos a tener la oportunidad con ellos de generar esos sujetos pensantes. También otra capacidad que desarrolla son las capacidades significativas. Que el aprendizaje nos signifique algo para la vida diaria, y eso lo rescatan completamente los libros. Eso es muy importante. Y finalmente esa capacidad de transformación. Necesitamos transformar al ser humano en un ser, al ser que estaba deshumanizado, un ser humano nuevo, con capacidades de ver al otro y de verse a sí mismo. Eso es muy importante. Yo creo que eso los libros lo marcan de manera muy contundente. Regresar a la rueda de la historia, sino cambiar al ser humano para hacerlo nuevo. Un nuevo ser humano con todo lo que viene detrás, ¿no? Aciertos, Miguel. Un acierto que tienen los libros y que viene no solamente en el libro, esto hay que revisar su contexto. El contexto de estos libros viene por el paradigma que se establece en esta línea de la nueva escuela mexicana. Y el paradigma es un paradigma humanista, como acaban de decir. Pero para trabajar estos libros se necesita que los docentes reconozcan cuáles son los problemas sociales, culturales, económicos de su localidad. Eso se llama contextualizar. Si un profesor contextualiza claramente qué es lo que tiene en su localidad, va a diferenciar algo importante. Va a diferenciar las condiciones de aprendizaje que tienen sus alumnos. Muchas veces el profesor trabaja, pero trabaja reconociendo cuál es el problema de aprendizaje del niño. No es malo, claro que no es malo, porque de eso se trata. Pero si se queda el profesor para hacer proyectos reconociendo el problema de aprendizaje, estará haciendo un proyecto didáctico. Y lo que se requiere en este momento es cambiar la perspectiva del trabajo. Sí, hacer proyectos, pero hacer proyectos sociales. Y de aquí emana esta visión y este paradigma, de ahí emanan estos libros, en donde se dice, vas a establecer una línea de trabajo, pero para el aula. Hay 3 dimensiones.
El maestro va a trabajar con proyectos para su aula y reconocer cuáles son las condiciones de aprendizaje que tiene en su grupo para decir, estos contenidos son específicos para mi grupo y los voy a trabajar en un proyecto. Un proyecto para los alumnos de enseñanza de los números. Los números no se enseñan nada así por decir 1, 2, 3, 4 y 5. No, todo tiene un proceso, Claro. una didáctica. Si el profesor reconoce que la didáctica, por decir, de matemáticas, hay que empezar con fases concretas, que el niño haga conteos con objetos, que pase a las fases simbólica, que es el número, y después pase a la fase abstracta, en donde se le diga un problema y lo pueda superar. Estaríamos hablando de contextualizar esta didáctica a través de un problema social. Y eso es lo que se pretende, que estos proyectos de aula tengan una visión en donde la transformación de la educación sea a través del desarrollo de problemas sociales, que le sirvan al niño para cuando se enfrente a una realidad de los chiquitos, vayan a comprar algo, que les den bien los cambios o que sepan hacer conteos sin la calculadora. Calculadora, por ejemplo, aunque pues es necesario a veces, esté presente todo este proceso. Estos procesos intelectuales los reconocen los profesores. A veces lo que se habla de los libros de texto, a veces es un problema, a veces hasta mal planteado. ¿Por qué? Porque los libros de texto no fueron hechos solamente por hacer un libro, sino tienen una fundamentación específica. Y en esta fundamentación hay que reconocer que si se fundamenta un libro a través de un programa sintético, hay que reconocer cuál es la estructura de ese programa sintético. Y los programas sintéticos tienen características. Y entonces son 4. Primero, no están priorizados sus contenidos. No dice, el programa sintético no es primero luego este, como estaba anteriormente el programa de aprendizajes clave. No. Otro es, no existe una relación de contenidos específica. No dice, este primer contenido se relaciona con el primer contenido de este campo formativo. Tampoco. Otra cosa es que no son secuenciales. No tienen una secuencia específica. Y la otra, no están contextualizados. Estas características del programa sintético son la parte fundamental de conocimiento para el que el profesor diga cómo va a trabajar estos libros y escoja qué proyecto está dentro de estos libros que le funcione a sus necesidades específicas. No es al contrario. Claro. No es el libro para trabajarlo en el aula, es el problema encontrado en la parte social que voy a buscar un proyecto vamos a llamarle así, que me cuadre con el problema de mi escuela, de mi comunidad o de mi aula, escuela o comunidad y poderlo solventar. Ya, 10 segundos para conclusiones para cada uno, perdón, Xiomara. Pues de entrada decir que creo que ahora en esta era, precisamente hace un rato decía, nos tocó diferentes formas de educación, seguramente a todos los que estamos aquí en la mesa. Y todos aprendemos diferente. Yo lo veo también desde casa, insisto, como madre de familia. Tengo 2 hijos y los 2 aprenden totalmente diferente hablando de un mismo contenido. Sin embargo, creo que esta es la oportunidad precisamente de los libros de texto, que los padres de familia también podamos interactuar. Venimos de una pandemia y de esta pandemia creo que nos enseñó a experimentar y enriquecer diferentes habilidades también en el proceso de poder apoyar a nuestros hijos desde casa. Y creo que muchos de los temas que también impulsa son preventivos. Por ejemplo, en vida saludable, tiene que ser un tema de enriquecer, pero sí donde participamos y podemos aportar todos. Perdón, Xiomara, nos queda 1 minuto, 10 segundos, Pati. Vayamos a los libros. Esto es una revolución de conciencia, es una revolución de bienestar, para el bienestar, y pasamos de ser, pensar y hacer de lo individual a lo colectivo. Vayamos a los libros. 10 segundos, Marco. Invitar a las familias a que lo lean, que disfruten los libros. Realmente están hechos para la familia. Y qué bueno que todos leamos. La invitación está abierta. 10 segundos, Miguel. Pues primero para decir simplemente gracias por la oportunidad y decirles a los profesores, esta es una oportunidad que tenemos para mejorar
los procesos didácticos metodológicos en favor de la educación en todo el país. Se encendió la mesa roja de la Televisión Pública Nacional, la mesa de peras y manzanas. Intentamos analizar, exponer, explicar con peras y con manzanas el tema de los libros de texto gratuitos, aciertos, errores. Bueno, ya escuchó aquí a las personas, es político, no es político, ya escuchó a las personas indicadas. Nos vamos, muchas gracias, Miguel. Sí, gracias. Gracias, Marco. Gracias, Pati. Gracias, amigo. Y gracias, Muchas Xiomara. gracias. Nos vemos en otra emisión más de estas ediciones especiales de los libros de texto. Yo soy Benjamín Mendoza y recuerde, arriba a los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó